Presente. Y declaración del quórum legal. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 2. Número 3, notificación de turno y en su caso análisis y discusión de las siguientes iniciativas. Asunto 1142 relativo a iniciativa para reformar la Ley de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua en materia de consulta legislativa. Asunto 1225 relativo a iniciativa de reforma de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua en materia de presupuesto participativo. Iniciativa 1243 relativa a la modificación de la Ley de Participación Ciudadana y el Código Municipal relativo a la figura del presupuesto participativo. Asunto 1321, relacionado con la facultad para que el Instituto Estatal Electoral, a través de la Secretaría de Hacienda, suscriba los instrumentos necesarios para celebrar convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objetivo de incorporar voluntariamente al régimen obligatorio a las y los trabajadores al servicio del referido organismo. Asunto 1341, relacionado con la notificación que se formula por parte del Tribunal Estatal Electoral relativa al procedimiento especial sancionador 14 del 22, relativo a el asunto vinculado con la presidenta municipal de Ascensión y diferentes involucrados. Asunto 1480, relacionado con la Ley de Participación Ciudadana y el Código Penal del Estado, con la finalidad de garantizar la seguridad de los promoventes de los mecanismos de participación ciudadana. Y finalmente, como número 4, asuntos generales. En este sentido, solicito a la diputada secretaria se sirva a poner a su consideración el orden del día de esta sesión. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados y señoras diputadas, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano y de propia voz en señal de aprobación. A favor. A favor. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones en relación al contenido del orden del día para la reunión. En este sentido, para dar atención a los asuntos turnados a esta comisión, me permito solicitar a la Secretaría Técnica de la misma se sirva por favor comentarnos el contenido de las iniciativas de manera sucinta. Gracias, presidente. En cuanto a la iniciativa 1142, que es la primera que aparece enlistada en el orden del día, es con carácter de decreto a fin de reformar diversos artículos de la Ley para Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad en materia de consulta legislativa, que presentó la diputada Amelia de Yanira Osaeta. Se pretenden establecer 2 mecanismos, el consultivo de planeación estatal y el de consulta legislativo. Se pretende reformar esta ley que a la fecha cuenta con el mecanismo consultivo para la participación ciudadana. Este mecanismo será el que concurra a los procesos de planeación e implementación de programas y políticas públicas del Poder Ejecutivo. Por su parte, el mecanismo de consulta legislativo atenderá, como su nombre lo indica, lo relacionado a las consultas para la elaboración, reforma y derogación de leyes y decretos. Presidente, ¿continúo con la siguiente o quieren hacer algún tipo de comentario en relación? Yo creo que las agotamos y nos detenemos posteriormente. En cuanto al asunto 1225 que presentó el grupo parlamentario de Morena, me regreso a la 1142 para comentarles que fue sometida al proceso de consulta de personas con discapacidad que se desarrolló en este Congreso recientemente. El 1225 que presenta el grupo parlamentario de Morena es una iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua para permitir que el presupuesto participativo se pueda destinar al ámbito educativo.
consiste en reformar el artículo 76 de dicho ordenamiento, el que en su texto vigente enumera en una serie de fracciones los rubros en que habrá de aplicarse el presupuesto participativo. Es decir, los recursos asignados para su ejercicio deberán satisfacer necesidades colectivas como obras y servicios públicos, seguridad pública, actividades recreativas, deportivas y culturales, infraestructura rural y urbana, recuperación de espacios públicos, medio ambiente, así como seguridad sanitaria y servicios de salud. Los rubros antes señalados son los que se prevén a la fecha en el ordenamiento legal que se pretende reformar. La propuesta específica de la parte iniciadora consiste en que se adicione el relativo a la educación. Perdón, secretaria, aprovechando la presencia del diputado Abite, a quien le damos la bienvenida en esta sesión y quien entiendo impulsa de manera preponderante esta iniciativa dentro del grupo parlamentario, preguntaría, diputado, si tiene algún comentario adicional a lo ya expresado por la secretaria técnica. Considero que fue muy precisa, muy precisa la Secretaría Técnica en la exposición de lo que pretendemos. Ya están algunas fracciones en lo que se destina o lo que se debe destinar el presupuesto participativo, y nosotros como iniciadores lo que pretendemos es que también se incluya la educación en el mismo. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Adelante, secretario. Prosigo. En cuanto a la iniciativa 1243 que presentó la diputada Ivonne Salazar, es con carácter de decreto para reformar la Ley de Participación Ciudadana y Código Municipal para fortalecer la figura del presupuesto participativo que tienen que asignar anualmente a los municipios. En cuanto a la reforma a la ley, se plantea que en el artículo que alude que para efectos del presupuesto participativo, cada ayuntamiento destinará como mínimo un monto equivalente al 5% de sus ingresos de libre disposición, lo cual deberá estar contemplado en el presupuesto de egresos respectivo. Se le adiciona un segmento normativo que señale que, para lo cual cada año se emitirá una convocatoria para determinar los proyectos en los que se ejercerá el porcentaje del presupuesto del año inmediato anterior posterior que haya sido aprobado. Continuando con la reforma a la ley, la iniciadora también estima necesario reformar el numeral 77, el cual en su texto vigente se refiere al proceso que se lleva a cabo para el presupuesto participativo en el sentido de dejar establecido expresamente que el mencionado procedimiento deberá efectuarse cada año por el ayuntamiento respectivo, ya que dicha temporalidad no se encuentra prevista a la fecha. Adicionalmente, se contempla aclarar que la convocatoria pública a la que se alude en dicho artículo deberá emitirse a más tardar en el mes de junio. Y se prevé también en relación a la convocatoria que se señale dentro de los aspectos que ésta contemplará el que se determine cuántos proyectos deberán de ser seleccionados. Por lo que respecta al Código Municipal, propone que en el artículo que refiere a los instrumentos de participación ciudadana con que se cuenta la fecha, los cuales son iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum y revocación de mandato, se adicione al multicitado presupuesto. Se plantea también que en el numeral que establece las facultades y obligaciones de los ayuntamientos, se señale que anualmente a través de consultas directas a la población, cada ayuntamiento destinará como mínimo un monto equivalente al 5% de sus ingresos de libre disposición, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Igualmente en este sentido, secretaria, aprovechando que se encuentra aquí el diputado, perdón, el asesor de la diputada iniciadora Ivonne Salazar, si hay algún aspecto adicional que considere importante referir sobre esta iniciativa. Bien, gracias, diputado presidente, diputados todos. Básicamente la propuesta que presentó la diputada Ivonne Salazar consiste en, bueno, se deja igual la intención de que el presupuesto participativo sea por un monto de hasta el 5% de su presupuesto de cada municipio. Sin embargo, se detectó y derivado también de que hubo algunas manifestaciones por algunos municipios en el que no se ha dado cumplimiento a este precepto, tanto de la Ley de Participación Ciudadana, bueno, se hizo viable hacer un poco más específico que se debe hacer por año, que sí se debe hacer, y establecer un plazo para emitir la convocatoria, que creo que es donde los municipios han tenido un poquito de confusión, y al no establecerlo, la Ley de Participación Ciudadana, pues han sido omisos en ese sentido. Y únicamente la reforma al Código Municipal es para hacer coincidente con la Ley de Participación Ciudadana. Esto, gracias. Gracias a usted. Continúo con la iniciativa 1321,
con carácter de decreto en el que se propone se autorice al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Hacienda a suscribir los documentos e instrumentos necesarios para que el Instituto Estatal Electoral celebre convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social con el objeto de incorporar voluntariamente al régimen obligatorio a las y los trabajadores al servicio de dicho instituto para la prestación del servicio de seguridad social e incorporarles al régimen de vivienda que administra el Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, que presentó el diputado Roberto Marcelino Carreón Huitrón. Y a grandes rasgos, la iniciativa propone que se autorice al Poder Ejecutivo, como se mencionó, a través de la Secretaría de Hacienda, para que se suscriban en su caso los documentos o instrumentos que sean necesarios para que el Instituto Estatal Electoral, a través de sus representantes legales y o personas apoderadas con facultades suficientes, suscriba en su caso convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para incorporar voluntariamente a las personas trabajadoras al servicio del IE en el régimen obligatorio del Seguro Social y al régimen de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se advierte que la intención del iniciador es crear condiciones jurídicas, administrativas y operativas para que, seguidos los procedimientos y trámites relativos, se brinde a las personas trabajadoras garantías, por lo que corresponde a los servicios de salud, seguridad social, así como de vivienda. El siguiente asunto, el marcado con el número 1341, es mediante el cual se recibe el oficio de notificación que se dicta por el Tribunal Estatal Electoral, firmado por su magistrada presidenta, dentro del expediente identificado con la clave PES 14/2022, formulado con motivo del procedimiento especial sancionador incoado por Ivonne de la Hoya Benzor en su carácter de presidenta municipal de Ascensión en contra de Maurilio Ramírez Gutiérrez, regidor del ayuntamiento de esa localidad, Luis Carlos Madrid García y Jorge Antonio Hernández Chaparro por presunta comisión de violencia política contra la mujer en razón de género. El siguiente. Perdón, secretaria, ¿este se remite para qué efectos? Se remite porque, si me permite darle lectura a lo que sería a lo que es el marco normativo. Bueno, primero tengo que hacer la referencia que en la sentencia se declara la existencia de la infracción de violencia política contra las mujeres cometida por el regidor, y en la misma se ordena dar vista al órgano interno de control de dicho municipio como al Congreso del Estado, porque el infractor es integrante de un ayuntamiento. Damos la bienvenida al diputado Omar Bazán, que se ha integrado a la reunión. Y atendiendo a lo referido en el artículo 64, fracción 15ª, inciso F, de la Constitución Estatal, dice que es una de las facultades del Congreso suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de los miembros por cualquiera de las causas graves que el Código Municipal prevenga, por acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, siempre y cuando los municipios hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y formular los alegatos que a su juicio convengan. Y a su vez, como habla de causas graves, el Código Municipal prevé en su artículo 57 que las y los integrantes de los ayuntamientos podrán ser suspendidos definitivamente en los puestos para los cuales fueron electos en los siguientes casos. En la fracción 13ª, ejercer violencia contra las mujeres en cualquier tipo o modalidad. En estos casos se aplicará en lo conducente lo dispuesto en la ley de la materia. La resolución correspondiente requerirá el acuerdo de por lo menos 2/3 partes de los integrantes del Congreso, lo que correlacionamos con la disposición constitucional que ahorita comentaba. Por eso se recibe por este Congreso. Gracias. En cuanto a la iniciativa marcada con el número 1480, con carácter de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal y la Ley de Participación Ciudadana para garantizar la seguridad de las y los promoventes de procesos de participación ciudadana y de combate a la corrupción, que presentó el Grupo Parlamentario de Morena.
En el Código Penal del Estado, específicamente en el artículo 263, mismo que se refiere al delito de intimidación, se propone modificar los años de prisión, que lo vigente es de 1 a 10 años y de 100 a 1000 días multa por la propuesta de la iniciativa, de 10 a 20 años. También se propone adicionar una fracción tercera que a la letra dijera: las mismas sanciones se impondrán al servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona o su familiar para evitar que ésta o un tercero ejerza su derecho para solicitar el inicio de un instrumento de participación política o ejerza cualquier represalia contra persona ligada por vínculo afectivo o de negocios con los solicitantes. Este delito se perseguirá de oficio. Continuando con el Código Penal, pero en el artículo 264, relativo al delito de negación del servicio público, se plantea modificar el tiempo de prisión cambiando lo vigente, que es de 6 meses a 3 años, por 10 a 20 años. Adicionando también un último párrafo de que el delito se perseguirá de oficio. En la Ley de Participación Ciudadana, en el artículo 7 relativo a los derechos que tienen las personas que poseen la ciudadanía chihuahuense como parte del derecho a la participación ciudadana, se propone adicionar una fracción que dijera: ser respetado en su integridad física, psíquica y emocional en la promoción de la participación ciudadana. En el artículo 16 de ese mismo ordenamiento relativo a las funciones y atribuciones del Instituto Estatal Electoral, se propone adicionar una fracción que a la letra diga: solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad pública para garantizar los derechos de las personas en los procesos de participación ciudadana, así como garantizar la seguridad de sus iniciadores. Finalmente, se plantea adicionar el artículo 34 bis con el siguiente contenido: las personas que soliciten el inicio de un instrumento de participación política podrán solicitar al instituto les proporcione seguridad cuando consideren que su integridad se encuentre en riesgo o hayan recibido amenazas a raíz de la promoción de la participación ciudadana. Sería todo de mi parte. Gracias, secretaria. Les propondría para el tratamiento de las diferentes iniciativas más o menos la siguiente ruta. Respecto a la 1142 que presenta la diputada Yanira Osaeta, en razón de que fue parte de un proceso de consulta, eventualmente si se pudiera compartir los resultados de esa consulta para el procesamiento de la iniciativa. Por lo que hace a la iniciativa 1225 que presenta el Grupo Parlamentario de Morena y la 1243, así como la 1480, que tienen relación con la Ley de Participación Ciudadana, les propondría que el contenido de estas iniciativas fueran compartidos con el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, eventualmente convocarlos a nuestra siguiente sesión para retroalimentar estas iniciativas con sociedad civil, en razón de que son quienes de forma recurrente utilizan estos instrumentos de participación ciudadana y eventualmente explorar la posibilidad de que pudieran acumularse estas iniciativas en un solo dictamen. Veo mucha relación en la 1225 y 1243, tal vez la 1480 guarda otros componentes, pero bueno, se exploraría en ese sentido. Por lo que hace a la relacionada con la 1341, me parece que requerimos mayor profundidad en razón de que es un proceso cuasi jurisdiccional el que resolverá esta comisión y bueno, propondría, digamos, aplazar, entrar a profundidad en este tema. Y en razón de que la 1321, que fue presentada por el Grupo Parlamentario del PAN y cuenta con la adhesión del Grupo Parlamentario de Morena y del PRI, y en lo particular yo coincido con ella, y en razón de que es de relevancia para el propio órgano poder contar con esta resolución antes del siguiente ejercicio fiscal y antes, consecuentemente, que termine este periodo, definir en este momento el sentido del dictamen y sesionar, si ustedes tienen a bien, el día lunes, para que se enliste en la sesión del día martes y poderlo resolver antes de que termine el periodo. Pongo a su consideración este cauce para las diferentes iniciativas, diputadas y diputados. Diputado presidente, si me permite. Por supuesto, adelante, diputada. Y nada más referente al asunto 1321 que está en mención.
Aquí el Partido del Trabajo sí tiene una inquietud, si quienes ya están laborando continuarían con el régimen que gozan actualmente con la posibilidad de emigrar de así quererlo la persona, porque actualmente pues la iniciativa sí contempla que hay quienes están dentro del servicio de pensiones, por ejemplo. Entonces, nada más sí buscar que los y las trabajadoras pues sí tengan esa garantía pues de saber en qué modalidad tendrían o si a esta elección de ellas y ellos mismos esta posibilidad de poder seleccionar. Sería cuanto de nuestra parte. ¿Verdad? Gracias, diputada. Entiendo que efectivamente es de carácter voluntario para cada uno de los trabajadores, así es. Es una incorporación voluntaria la que se realizaría y estaría, digamos, concretada a través de los convenios, que sería, digamos, la facultad que estaríamos concediendo a los diferentes entes para poder establecer este punto. Sin embargo, retomando su comentario, pues sería importante enfatizar esta parte de que es voluntario, digamos, el incorporarse en este punto. Bien, en este sentido, solicitaría a la diputada secretaria si es tan gentil de tomar la votación respecto del sentido del dictamen, consultando inicialmente a las diputadas y diputados que estén por el sentido afirmativo del dictamen y posteriormente las diferentes alternativas en la votación. Es el asunto 1321, así es. Sí, estilo la ruta, las dos votaciones. Muy bien. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y a los señores diputados respecto al asunto 1321. Disculpen, tengo la garganta súper cerrada. Quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen, del sentido positivo del del dictamen. dictamen, por favor de expresar su voto levantando la mano de propia voz y señal de aprobación. Bazán a favor. Por favor. ¿Pudiera pasarle? Claro. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Abstención. Registramos 4 votos a favor con la abstención de la diputada Deyanira Osaeta. En este sentido, se instruye a la Secretaría Técnica a elaborar el dictamen en sentido positivo. Solicito a la Secretaría ponga a consideración en votación económica de los presentes dar el cauce de las iniciativas en los términos que he planteado a las iniciativas diversas. Muy bien. Pido disculpas, por esta carraspera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y a los señores diputados respecto a El cauce de las demás iniciativas. al cauce de las demás iniciativas que tuvo a bien comentar el presidente de la comisión. A favor, o sea, quien esté a favor, A favor. A favor, Bazán. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Propondría a los presentes convocar a sesión para desahogar el dictamen el próximo lunes, si les parece, a las 11 de la mañana. Si se les facilita de forma virtual o presencial, pues lo hacemos por estos medios. A las 11 propone. ¿Sí, les parece? ¿O el lunes? Posiblemente haya reunión de la Comisión de Hacienda, pero... ¿O 10? ¿10 le parece? 11. Bien. Puede ser virtual, así es. Bien, solicito entonces a la secretaria preguntar si existen asuntos generales a tratar. Por instrucciones de la presidenta, de la presidencia, perdón, pregunto a quienes integran esta comisión si existe algún asunto general a tratar. No.
Ninguno, presidente. No habiendo asuntos generales a tratar, siendo las 17 horas con 11 minutos, se da por clausurada la sesión. Muchas gracias. Gracias. No, no, no.